Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver desde ahí hasta el final, versículo 18. Así que quisiera comenzar leyendo el pasaje y después hacemos una oración para pedir la dirección de Dios, ¿ok? Dice así el verso 12, segunda de Timoteo 1, 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte nuevamente, Señor, por permitirnos estar juntos, nuevamente estudiando tu palabra. Gracias, qué gran bendición, Señor. A veces no podemos ni siquiera reconocer eso, Señor. Nos das una gran bendición al poder estudiar juntos tu palabra, tener esa libertad de abrir la Biblia, Señor, de meditar en ella juntos, escudriñarla y aprender de ti, Señor. Gracias, gracias por esa libertad que nos das. Queremos aprovecharla, Señor, al máximo, y por eso te pedimos que tú nos guíes a través de este estudio, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Señor, dirigiéndonos, exhortándonos, animándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, Señor, en justicia, para poder vivir vidas que te glorifiquen en todos los sentidos, Señor. Por eso te pedimos que nos guíes y sobre todo, Señor, danos corazones atentos, sensibles, Señor, mansos, humildes, para que podamos recibir tu palabra, para que pueda hallar lugar en nuestro corazón, Señor, y pueda, Señor, pues ejercer el poder, Señor, que solo tú puedes hacer a través de ella, de transformarnos, Señor. Por favor, Padre, es lo que te pedimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada vimos cómo Pablo empieza a exhortar a Timoteo, y algo que hemos estado viendo desde 1 Timoteo es este hombre, Timoteo, ¿no?, a que Pablo le escribe esta carta, un hombre tímido, ¿verdad?, en un momento tímido, pero esa timidez lo llevaba a ser hasta cierto punto cobarde, ¿no?, fuerte, pero es lo que decía la semana pasada, lo veíamos, y al hablar de eso, pues podremos ser sinceros y decir, pues también nosotros en un momento creo que también hemos fallado, hemos sido así, tímidos y cobardes en cuanto al Evangelio. Y Pablo lo quiere animar y decirle, hey, Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, ¿verdad? Por lo tanto, no te avergüences, no te avergüences del testimonio del Señor y de mí, preso suyo. ¿Recuerdan? Y ese es el contexto. Pablo está animando a Timoteo, ¿sí? Tenemos que recordar algo importante, ¿no? Y quiero recordar lo que quizás tú no estuviste la semana pasada, pero el contexto es muy importante, sobre todo el contexto histórico, qué estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? Estamos hablando del año 67 después de Cristo, el año 67 ya de nuestra era, ¿sí?, donde ya había una persecución muy fuerte contra la iglesia. Al principio la persecución, ustedes recuerdan, era de parte de los judíos. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Pero en ese momento la persecución es más feroz. ¿Por qué? Porque quien la está persiguiendo ahora ya es el Imperio Romano. ¿Recuerdan? Liderado obviamente por Nerón, ¿verdad? Quería destruir a los cristianos. Él culpó a los cristianos de este gran incendio de la ciudad de Roma, que probablemente él fue quien la provocó, ¿sí? Entonces los cristianos en ese momento, ser cristiano pues era un asunto de vida o muerte, ¿verdad? O sea, los cristianos ya en este momento los estaban atrapando, los arrestaban y los estaban asesinando prácticamente, como vimos desde el principio. El contexto es este. Entonces realmente la iglesia está pasando por un tiempo de prueba muy fuerte, donde su fe estaba siendo probada. Realmente estaban creyendo en Dios, o más bien, como vamos a ver, a Dios. Realmente estaba su fe firme en Jesucristo al grado de no avergonzarse y seguir predicando, no importa lo que eso costara. Esto fue lo que llevó a Pablo a estar en la cárcel. Y si nos acompañaste en el libro de los Hechos, ya hace muchos años, o si has leído Hechos, te das cuenta que Pablo estuvo muchas veces en la cárcel, ¿verdad? Aún el libro de los Hechos termina hablando de este arresto domiciliario de Pablo, un arresto muy diferente al que está ahorita,
¿no? Ya en ese arresto estaba pues cómodo, ¿no? Estaba en un domicilio, ¿no? Y la gente, obviamente la gente podía visitarlo, estar con él, pasar tiempo, predicar el evangelio a cierto punto con cierta libertad. Pero aquí es muy diferente. Aquí sí ya está en una cárcel muy oscura, como vimos, no fría, ¿no? En un calabozo prácticamente, ya sentenciado a muerte. Aquí Pablo, él ya sabe, ya no va a salir de aquí. Ya tiene una sentencia de muerte. Y es por esa persecución. Entonces, la iglesia fue probada al principio, ¿no? De que se inició a unos cuantos años, ¿no? 25, 30 años, 20 años que inició la iglesia, fue probada de esta manera. Y muchos apostataron, muchos negaron la fe, ¿verdad? Y es lo que está sucediendo aquí en este momento. Y Pablo está animando a Timoteo a eso. Tú no hagas eso, no te avergüences. No te avergüences del Señor Jesús. Y veamos eso y Dios nos lleva a examinar nuestra vida, ¿verdad? No estamos pasando por una prueba así como iglesia. No estamos pasando por una persecución de esa manera. Pero es triste que así nos avergonzamos de llamarnos cristianos, ¿verdad? No queremos padecer al identificarnos con Cristo. Entonces esa exhortación es para nosotros. Y aquí en esta porción Pablo pues nos va a dar ejemplos, ¿no? De lo que estaba pasando y ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir. ¿Okay? Y el primer ejemplo es el mismo, ¿no? Desde la semana pasada al final, el verso 11 muestra esto. Él empieza a hablar de sí mismo, ¿no? Igual desde el verso 10, fíjate lo que dice. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Qué impresionante este versículo, ¿verdad? El cual quitó la muerte, Jesús. Le quitó el poder a la muerte, le hizo inútil, es lo que dice la palabra, quitar. La hace inútil. Quitó el poder de la muerte y sacó a luz la vida, ¿no? Y la inmortalidad, ¿por qué cosa? Por el Evangelio. Prácticamente ese es el tema y el mensaje. Y Pablo dice, no te avergüences del Evangelio, como él lo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es el Evangelio, es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces dice, por el Evangelio, dice, del Evangelio del cual yo fui, constituido predicador, apóstol y maestro, ¿no? Y le recordó esto, Timoteo, tú me has visto cumpliendo con el llamado que Dios me dio. Predicador, apóstol, maestro. Y prácticamente le dice, yo no he desertado, yo no me he rajado, yo sigo predicando, yo sigo haciendo lo que Dios me llamó. Y fue lo que le dijo a Timoteo, ¿verdad? Aviva el don que hay en ti. ¿Recuerdan lo que vimos? Y Dios nos llamaba a eso. Todos hemos recibido dones de parte de Dios, todos los creyentes. Y necesitamos avivarlos, ¿verdad? Necesitamos que eso esté ejerciéndose. Es un ejercicio para nosotros. Es lo que le dice a Timoteo. Entonces le recuerda esto, Timoteo, o sea, ve dónde estoy. Yo no me veo avergonzado. Fíjate lo que dice ahora el verso 12. Por lo cual, ¿no? Por lo cual asimismo padezco esto. El llamado de Dios en la vida del apóstol Pablo, al ser, como hemos constituido, predicador, apóstol y maestro, lo llevó a la condición en la que se encontraba en este momento, preso. Debido al cumplimiento entonces de la tarea que Dios le había dado, Pablo estaba padeciendo la cárcel y próximamente la muerte. Él sabía que era lo que seguía. Había una sentencia de muerte. Entonces Pablo le dice eso a Timoteo. Timoteo, no es en vano que yo esté encarcelado esperando mi sentencia de muerte. Todo esto es porque he obedecido el llamado de Dios. Y sí, obedecer a Dios, obedecer su llamado a veces no es fácil y no es sencillo. Y no es algo que nosotros queramos, porque vamos a tener que rendir nuestra voluntad y ceder a la voluntad de otro, no la nuestra, ¿verdad? Y eso nos cuesta mucho trabajo. Pero eso fue lo que Jesús nos llamó y dijo, todo el que quiera venir en pos de mí. Qué interesante, Jesús no dice, vengan en pos de mí, dice, el que quiera, es voluntario. Pero eso tiene que hacer. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Eso es
en lo que hemos creído. Si tú el día de hoy te reconoces salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, eso es lo que tú has aceptado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no es mi voluntad, ya es la voluntad de otro, que es mi Señor. Yo soy un esclavo suyo. ¿Se dan cuenta? Y tenemos que recordar eso porque se nos olvida. Se nos olvida quiénes somos ahora en Cristo. Fuimos redimidos, fuimos comprados, recuerda eso, rescatados, un pago por nosotros. Y ahora le pertenecemos. Realmente el llegar al punto de avergonzarnos del Evangelio quizás es porque ni siquiera lo hemos entendido lo que eso significa en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo va a estar explicando. Necesitamos recordar esto. Ya no vivo yo, ya no es mi voluntad, es la voluntad de aquel que me llamó y me dio una labor, y una tarea, y un lugar y una posición, la cual tengo que cumplir hasta el día en que yo me vaya de aquí. Pero la pregunta para todos nosotros es, ¿lo estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo el llamado que Dios te dio? ¿La tarea que Dios te dio? ¿El propósito que Dios te dio en esta tierra? Quizá ni siquiera sabes cuál es. Estás más perdido, como dicen, que Adán en el Día de las Madres. O sea, necesitas saber eso. Pablo le recuerda a Timoteo, tú recibiste un don. Le recuerda en qué momento, por la imposición de mis manos, ¿verdad? Le recordó en la primera carta y en la segunda carta. Avívalo, cultívalo, ejercítalo. Necesitamos eso. Pablo, por hacer eso y cumplir con eso, está preso. Y se cumple lo que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz, sígame. El que me siga va a vivir aflicción en este mundo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y lo he repetido muchas veces. El mensaje del Evangelio no es ven a Cristo y te va a ir bien en la vida. Se van a acabar tus problemas, vas a dejar de sufrir. No es cierto, eso es una mentira. ¿Quién te predicó eso? Es un engañador. ¿Verdad? Ese no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es entregar tu voluntad y tu vida a otro. Y Él va a decidir qué hacer con ella. A veces lo vemos tan romántico, ¿no? Haz de mi vida lo que tú quieras, Señor. ¿En serio? ¿Por qué no lo obedeces? ¿Por qué si Dios ya te pidió algo, tú sigues siendo rebelde y negándote a hacerlo? Entonces es mentira lo que estás expresando. Si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué crees que significa eso? Señor y Salvador. Y ese es el problema. Muchos dicen, no, pues yo nada más de Salvador, ¿no? Eso de Señor como que no va conmigo. Pues si Jesús primero no es tu Salvador, nunca va a ser, o más bien si Jesús primero no es tu Señor, nunca va a ser tu Salvador. Por eso te das cuenta que siempre es ese orden. Señor y Salvador. Señor y Salvador. No puedes decir, ese es mi Salvador, pero no es mi Señor. Y Pablo entendía esto. Y Pablo le está diciendo a Timoteo esto. Por lo cual asimismo padezco esto. Estoy en prisión, Timoteo. Tú conoces mi situación, mi condición. La última vez que te vi, tú me viste. Yo te vi llorar por mí, Timoteo. Timoteo, tú sabes que probablemente era la última vez que nos íbamos a ver. Y así fue. Esa es la situación. Pero dice esto. Pero no me avergüenzo. ¿Verdad? Pero no me avergüenzo. Y podemos leer Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y no lo aprendemos y lo cantamos. Hay tantas canciones que hablan de eso, ¿verdad? No me avergüenzo y te prendes, ¿no? Porque no, así no, yo no me avergüenzo. Pero cuando llega el momento de no avergonzarte, ¿qué sucede? Pablo está ahí y dice, no me avergüenzo. Aquí estoy en la cárcel. Y muchos, como vamos a ver, se avergonzaban de Pablo por estar en la cárcel. Dejaron de verlo como un predicador, como un apóstol, como un maestro, lo veían como un delincuente, como un malhechor. Y estoy hablando de creyentes. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo. Y eso es lo que Pablo está exhortando a Timoteo, ¿no? En el verso 8, no te avergüences. Le dice esto,
Por tanto, no te avergüences. ¿De qué? Recordemos esto, de dar testimonio de nuestro Señor. De dar testimonio de nuestro Señor. Todos fuimos llamados a eso. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? En toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Todos somos testigos, tenemos que dar testimonio de nuestro Señor. Y dice, no te avergüences de eso, y no te avergüences de mí preso por Él. Entonces ahora en el verso 12 le dice, yo no me avergüenzo, estoy preso, sentenciado a muerte. Muchos son los que se han avergonzado de mí, de mis cadenas, pero yo no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor. Es el primer ejemplo que Pablo le da a Timoteo. Y a continuación Pablo dice la razón por la cual él no se avergüenza, ¿no? Dice, porque yo sé, fíjate lo que dice, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. No dice, yo sé en quién he creído. ¿Te dan cuenta de eso? Unas letras, un cambio de letras pequeño, pero una diferencia enorme. Muy diferente yo sé en quién he creído a yo sé a quién he creído. Existe una gran diferencia entre el a y el en. Una diferencia que se ve reflejado en tu manera de vivir en este mundo. Y esa es la clave. Muchos se habían creído en Dios, pero ya estaban avergonzados. Pero Pablo ha creído en Dios. Y esa es la clave. Cuando tú has creído en Dios, no va a haber vergüenza. Vas a testificar del Señor, ¿verdad? Creer en Dios, cualquiera lo hace. ¿Te has dado cuenta de eso? Cualquiera. Hasta el señor de la carnicería, ¿no? Hasta los narcotraficantes creen en Dios. ¿Te das cuenta de eso? Es más, dice la palabra, los demonios creen y tiemblan. Son tan demonios, creen en Dios. O sea, eso no te da ningún valor. Pero creerle a Dios marca una diferencia en tu vida. Creerle a Dios. Confiar en Él. No creer que Él existe. No creer que Él es poderoso. Yo se los he platicado en algún momento y lo recuerdo muy bien. La primera vez que me predicaron de Cristo, yo le dije sí a todo. Yo dije, yo creo todo lo que me estás diciendo. Yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que murió en la cruz. Yo creo que resucitó de los muertos. Yo creo que es el Señor. Yo creo, o sea, creo en Él. Pero nunca me dijeron, tienes que creerle a Él. Esa era la diferencia. Y recuerdo muy bien cuando Dios me llevó a creerle a Él. Y cambió mi vida. ¿Has vivido eso? ¿Recuerdas cuando sucedió eso? Cuando creías en Dios y pasó esa conversión donde dejaste de solo creer en Dios y ahora creerle a Dios. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. O sea, por eso esa palabra, sé a quién he creído. Sé a quién he creído. Mucho que ver aquí. Y créemelo, en el momento en que yo entendí eso y decidí creerle a Dios, mi futuro, que antes estaba oscuro, ¿no? y totalmente sombrío, cambió. De repente hubo un propósito y una esperanza en mi vida, la cual yo no tenía. ¿Por qué? Porque ahora había decidido creerle a Dios. Y yo recuerdo esa batalla en mi corazón. Lo recuerdo muy bien. Cuando Dios me empezó a llamarme, decirme, sígueme. Y Dios me dio el entendimiento y yo ya empezaba a entender, o sea, seguirte es dejar muchas cosas, Señor. No quiero dejarlo. Y fueron años donde Dios batalló conmigo. Y gracias porque no se cansó.
Y seguramente igual contigo. Hasta un día en que dije, va, ya. Y él no me obligó. O sea, como te dije, el que quiera venir en pos de mí. Él no me obligó. Un día me dijo, esta es tu vida, puedes seguir con tu vida, pero entonces no digas que estás bien conmigo. O sea, tú puedes seguir con tu vida así, pero tienes que entender algo. Estás muerto en delitos y pecados. Eres enemigo mío. Y esa es la realidad, y la realidad de muchos de los que estamos aquí. Tú vienes diciendo, yo creo en Dios, pero el problema es que nunca has creído, nunca le has creído a Dios. Y tu vida no cambia. Y quizá va hasta de mal en peor. Necesitas creerle a Dios. Necesitas llegar a ese punto de hacer un compromiso real. Y entregarle tu vida, entregarle todo tu ser. Rendirte a su voluntad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es ese momento en que decides, decimos comúnmente esta frase, ¿no? Echar toda la carne al asador, ¿no? Cuando dices, esto es todo lo que me queda, no tengo ya más que dar, no tengo más fuerzas, pero no tengo mucho que darte, pero aquí está, esto es todo lo que tengo, te lo doy, Señor. ¿Has llegado a ese punto? Un momento en el que el mundo ya te despreció, el mundo ya te desechó. ¿Recuerdas lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1? ¿Qué es lo que Dios escoge? Lo vil, lo menospreciado, lo débil. Eso es lo que Dios elige y escoge. Dice, esto yo lo quiero para mí. Y así llegamos. Y quizá no tenemos mucho que darle a Dios. Pero eso que tienes, dáselo. Ahorita vamos a ver eso. Pablo habla de un depósito. O sea, tenemos algo que darle a Dios, nuestra vida. A veces decimos, ¿no? Y de una forma muy romántica, ay Señor, no tengo con qué pagarte todo lo que has hecho por mí. Claro que tienes con qué pagar, dale tu vida, dale tu voluntad. Eso es lo único que Dios te pide. ¿Y no crees que es un trato justo? Si Él te ha dado vida eterna. Si Él quitó el poder de la muerte y sacó a la luz la vida y te ha hecho inmortal por la simple fe, solo creer en Él. ¿No crees que es un trato justo? Claro, es más, hasta es injusto de parte nuestra, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios ha hecho y así llegamos. Y Señor, no tengo mucho que dar, pero todo lo que tengo ya lo pongo delante de ti. Y creo que es el problema. Creer en Dios, me recuerda mucho esto de Israel, ¿no? El pueblo de Israel. Y tú puedes ver la historia de Israel. ¿Sabes cuál es el problema de Israel? Creían en Dios, pero no le creían a Dios. ¿Cómo? Creían en Dios, pero también creían en Balaam. Creían en otros dioses y creían en Dios. Entonces tú puedes creer en Dios y puedes creer en esto y te presentan a Buda y también, pues sí, ¿no? No vaya a ser de una vez también Buda y Mahatma Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta y ahí tienes a todos tus dioses y pues alguno de estos me va a ayudar, ¿no? Ahora quítale religión al nombre de religión. O sea, ¿en qué te estás apoyando? ¿Estás confiando en tu trabajo, en tu salud? ¿Es tu Dios? Y también tengo a Jehová aquí a un lado, o sea, es mi Dios, o sea, creo en Él. Cuando crees a Dios, todo lo demás se va. Porque todo lo que tienes está puesto en Él. No importa cuánto sea, mucho o poco, todo está en Él. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahorita lo vamos a ver, pero realmente es eso, apostar todo por Dios. Es creerle a Él. Ya no guardarte nada para ti. Todo, Señor. Pablo dice algo también interesante. Dice, yo sé del verbo saber.
Pablo sabía a quién había creído. O sea, él sabía quién era Dios. El término griego que usa aquí para la palabra sé o saber es eido, un conocido en la Biblia, que significa conocer. Entonces Pablo dice, sé a quién he conocido. O sea, como Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, te conozco, sé quién eres. Y ese es el punto. Cuando tú decides creerle a Dios, vas a conocer a ese Dios. Y esa es la gran diferencia. Muchos creen en Dios, pero no lo conocen. No lo conocen. Y Pablo dice, yo sé quién eres. Yo sé en quién he puesto mi confianza, sé en quién he creído. Pablo sabía por todo el tiempo que llevaba conociendo a Dios que Dios era confiable, que Dios era soberano, que Dios era bondadoso, que Dios era verdadero, que Dios era misericordioso, que Dios era fiel y sobre todo que Dios era poderoso. Fíjate lo que dice. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Pablo dice, no me avergüenzo por eso, Timoteo, porque sé a quién he creído y sé a quién he confiado, a quién he puesto mi depósito y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. Él no va a fallar, Él no va a quedar mal, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque en la cruz demostró. En ese momento, Jesús pudo haber dicho ya, mejor acabo con todos estos miserables pecadores. ¿Tú crees que Dios no pudo haber hecho eso? Y decidió llevar el sufrimiento en la cruz por nosotros. La ira de Dios sobre Él. En ese momento, ahí fue donde Dios realmente pudo echarse para atrás. Y no hubiera sido injusto. Y no hubiera quedado mal. En ese momento hubiera dicho, ¿saben qué? No, mejor no. Y murió en la cruz. Por eso Pablo dice, Él no nos va a fallar. Él es poderoso para guardar mi depósito. Entonces, Él sabía en quién había creído, porque ahora conocía el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Él es poderoso. Y Dios se encargó de mostrar ese poder. Y te hablé hace un rato de Israel. Desde un principio le mostró ese poder. Estando delante del mar rojo y atrás el ejército egipcio. ¿Qué hizo Dios? Abre el mar. Brazo fuerte, poderoso de Dios. Mostrándoles su poder. Mostrándoles, hey, pueden confiar en mí. ¿Se dan cuenta? Soy digno de confianza. Soy poderoso para cumplir lo que les estoy diciendo. Pueden confiar y descansar en mí, en mis promesas. ¿Y qué hizo Israel? Se avergonzó. No creyó. Ahí estamos nosotros. Tú y yo hemos conocido el poder de Dios. ¿En dónde? En esa cruz. No me avergüenzo porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y por eso Pablo dice, estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. Pablo confiaba, sí, en la fidelidad de Dios, porque ya había conocido al Dios fiel, no le había fallado, pero sobre todo conocía al Dios poderoso. Entonces Dios es fiel, o sea, es confiable, y eso sería suficiente para que todos nosotros pudiéramos descansar en que hemos elegido lo correcto al creer en Él. Pero aparte, podemos confiar en Él, ¿por qué? Porque Él es poderoso, ¿se dan cuenta? O sea, me gusta que Pablo no dice, estoy seguro que Él es fiel para guardar mi depósito, que será suficiente para nosotros. Dice, Él es poderoso. Lo único que podrá cambiar la voluntad de Dios es Él mismo. Ningún otro poder podría cambiar esa voluntad, ¿se dan cuenta? Es lo que está diciendo. Él es poderoso para guardar mi depósito. Entonces Dios es fiel y puede serlo. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. ¿Sí me explicó? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, si tú no has conocido la fidelidad de Dios, seguramente tampoco has conocido su poder. Y por eso sigues con dudas en tu corazón sobre quién es Él. Sigues dudando si realmente le entregas tu vida o no.
Este pasaje, como te decía en un principio, nos lleva a meditar en eso. O sea, ¿realmente ya le cedí mi voluntad a Dios? O sea, ¿Él es realmente mi Señor? ¿Cuál es el depósito al que se refiere Pablo en este versículo? Pues lo que estamos viendo. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida. Los verdaderos creyentes hemos depositado nuestra fe, o sea, nuestra total confianza en Dios, nuestra vida en Dios. Eso que tú dices quizás ya no valga mucho, pero aquí está, Señor. Mi vida te la entrego. Es el depósito del que habla Pablo. Dios lo va a guardar. Y le podemos ver aún como la salvación. Dios va a guardarte en salvación porque Él ha prometido hacerlo si has creído realmente en Él. O si has creído, le has creído a Él. Entonces, lo que vemos aquí es que Pablo estaba convencido de esto. Dice, estoy seguro. Subraya esa palabra, seguro. Yo te pregunto, ¿tú estás seguro? Pablo dice, estoy seguro. Qué poderoso es Dios para guardar mi depósito. Pablo le dijo lo mismo a los filipenses, pero de otra manera. Déjame leer Filipenses 1:6. ¿Recuerdas ese versículo? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, convencido, ¿te das cuenta? De eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿de quién está hablando? De Dios. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es lo mismo que está diciendo aquí, estoy seguro de esto. Que Él es poderoso para guardar mi depósito. Y dice, para aquel día. Como dice el Filipenses, ¿cuál es el día? El día de Jesucristo. Importante eso, ¿no? Aquí en Timoteo dice, para aquel día. Y es ese día, el día de Jesucristo. No es el día del juicio. Si tú estás esperando el día del juicio es porque quizás solamente has creído en Dios. ¿Sí me explico? Realmente no le has entregado tu vida y no eres salvo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no es el día del juicio? Porque para nosotros, los que hemos creído y hemos depositado nuestra vida en el Señor, le hemos confiado nuestra vida a Dios. Y esa es la batalla. Piensa en eso es fe. Dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ese es el problema, ¿verdad? En nuestras vidas, que no lo vemos, pero lo creemos. Y esa es la batalla de la fe. Creemos en alguien en que no vemos, pero creemos en Él. Al grado que podemos depositar nuestra vida, darle nuestra vida, confiarle nuestra vida. Y estamos seguros que Él es poderoso para guardar ese depósito hasta el día de Jesucristo, hasta aquel día. Entonces te decía, no es el día del juicio. Para nosotros los creyentes ya fuimos juzgados. ¿En dónde? En la cruz de Cristo. No es que no pasemos por un juicio, realmente ya lo pasamos, pero otro tomó nuestro lugar, Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es este día al que se refiere para nosotros? Es lo que se conoce como el bema de Cristo. ¿Recuerdan? Estudiamos 2 Corintios. 2 Corintios 5, el bema de Cristo, la palabra griega. Déjame leer eso. 2 Corintios 5, verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros, está hablando creyentes, todos nosotros comparezcamos. Comparecer, dar cuentas, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esa palabra tribunal es bema. Y no habla de un tribunal de un juicio, habla de un tribunal de una tribuna. Hace más referencia a ese lugar, ¿cómo se llama? Podium, ¿no? de los Juegos Olímpicos, donde los atletas reciben sus medallas. Esos escalones es ese bema. No es un juicio. Es un lugar donde recibimos recompensas. Y es necesario que todos nosotros, los creyentes, estemos ahí. Y si no va a estar ahí, va a estar entonces en el juicio. ¿Te das cuenta? Pero si has creído en Jesucristo realmente, has creído en las promesas de Dios, le has creído a Dios,
Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Dice, para que cada uno reciba. ¿Te das cuenta? Vamos a recibir algo. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en esta vida. Sea bueno o sea malo. Recompensas. Vamos a recordar esto. 1 Corintios, acompáñame ahí por favor. 1 Corintios, habla también de esto y creo que es importante. Cosas que ya estudiamos, que en otro tiempo volvemos a ver, pero es bueno recordarlas. ¿Por qué? Porque se nos olvidan. Y quizás por eso el día de hoy nos avergonzamos tanto y nos quedamos callados cuando podemos dar testimonio del Señor. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Hay un fundamento que ya está puesto. No lo puso el hombre, lo puso Dios, el cual es Jesucristo. Es la piedra del ángulo. Esa piedra que desecharon los edificadores, hablando de Israel. Pero nosotros hemos creído en Él. Y esa piedra ya fue puesta. ¿Qué tenemos que hacer? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces, ya tenemos el fundamento, está hablando, pone un ejemplo de construcción. Cuando tú quieres levantar un edificio, tiene que haber un fundamento, un cimiento. Dice, ya está puesto, Dios lo puso, Jesucristo, la salvación. Hemos creído en su obra en la cruz. Y ahí comienza. ¿Comienza qué? Una vida que no solo cree en Dios, le cree a Dios. Empieza a edificar como creyéndole a Dios. Pero puedes edificar de dos maneras. ¿Con qué material estás edificando? Dice, va a ser manifiesto, dice ahí en el verso 13. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego va a revelar qué tipo de obra fue esa. Y en el versículo 12 menciona los materiales. Hay oro, plata, piedras preciosas. Esos tres elementos van a resistir el fuego, ¿verdad? Altas temperaturas. Si realmente quieres fundirlo, tienes que darle subirle al horno muy fuerte. Pero lo demás, fíjate, madera, heno, hojarasca, eso se quema fácil. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo estás construyendo lo que está diciendo? Cada uno mire cómo está construyendo. Oro, piedras preciosas, plata. Son materiales duraderos, resistentes, pero tienen otra característica. Son materiales caros. ¿Verdad? Lo barato es la madera, el heno, la hojarasca. Sí, pero se quema rápido. Sí, seguir a Jesús cuesta. Creerle a Dios cuesta. Te va a costar morir. Te va a costar a lo mejor un día estar preso, aún sentenciado a muerte. Te puede costar. ¿Pero qué prefieres? ¿Llegar un día delante del Señor y que todo lo que hiciste se queme así? Que Dios te diga, esto lo hiciste sin creer en mí. La madera, el heno, la hojarasca, puedes construir una casa con eso. Y puedes hacer una casa bien bonita. Y que la gente pueda admirarla y decir, wow, se te quedó bonita, se ve bonita de madera. Y qué bonito, sí, pero en 20 minutos se quema. ¿Me explico? Entonces no importa que tú vengas con tus obras delante de Dios y mira cuánto he hecho. Realmente Dios sabe si eso va a durar o no. Fíjate lo que dice. Será manifiesto. La obra de cada uno se hará manifiesta. Verso 13. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego va a revelar realmente qué fue hecho. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y Pablo está en la cárcel, edificando con oro, plata, piedras preciosas. Está pasando por fuego. No ha llegado al bema, pero está pasando por un periodo de prueba aquí. ¿Verdad? Y ahí es donde tú puedes darte cuenta de dónde está tu fe realmente. En ese día, el bema de Cristo, todos lo van a ver.
Pero aquí tú vas a darte cuenta qué tanto estás confiando en Dios y caminando por fe a través de las pruebas. Como dice Pedro, nuestra fe más preciosa que el oro será probada. Cuestiónate eso. ¿Has fallado en los días pasados, años pasados? ¿Has fallado en algún momento? O sea, tío no acaba ahí. La carrera tío no termina. Puedes levantarte y seguir edificando. Dice entonces, si permaneciera la obra de alguno, verso 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y ahí está. Si realmente te construiste con cosas valiosas, costosas, que te costaron, como piedra, el oro, piedras preciosas, plata, lo vas a ver y eso va a tener una recompensa. Si la obra, verso 15, si la obra de alguno se quemare, o sea, madera, en hojarasca, él sufrirá pérdida. O sea, no vas a perder la salvación. Si has creído en Jesucristo realmente, no vas a perder la salvación. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios para guardar tu depósito, ¿verdad? Pero si hay pérdida, ¿de qué? De recompensas. Y créemelo, quizás ahorita no te des cuenta, pero no vas a querer llegar delante de Dios con las manos vacías. ¿Sabías que la Biblia habla de recompensas, de coronas? Esas coronas que un día vamos a llegar delante de Dios y vamos a decir, esto lo hice para ti, Señor, tus coronas. Y cuando pases tú vas a llegar así, pues aquí estoy, Señor, ¿no? Así con humo saliendo de tu cabeza, ¿no? Pues apenas si salí del incendio, pero aquí estoy. No te vas a sentir bien. Dice entonces eso, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego es lo que se refiere, ¿no? Entonces, nos lleva a cuestionar eso, ¿no? Pablo dice, regresando a Timoteo, dice, Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, el día del bema de Jesucristo. Yo me voy a presentar delante de Dios y sé que voy a estar, pero ¿cómo voy a llegar delante de Él? ¿Avergonzándome? Entonces Pablo le dice a Timoteo, verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Otra clave, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. El término griego que se traduce por forma es interesante. Cuando dice retén la forma, solo se usa 2 veces en la Biblia. Y lo usa el apóstol Pablo y en las 2 cartas a Timoteo. Esta es la segunda vez que lo usa. En la primera carta se traduce como ejemplo. ¿Qué versículo? 1 Timoteo 1:16. A lo mejor recuerdan este versículo. Cuando Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero, ¿recuerdan? Y el verso 16 dice, pero por esto, o sea, por el rescate que Dios hizo de mí, el primer pecador, por esto fui recibido misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo. Esa es la palabra forma que traduce en 2 Timoteo, retén la forma. Para ejemplo, de los que deberán de creer en la vida eterna. Y cuando vimos esta parte, te decía, esa palabra ejemplo habla de un prototipo. Y dice eso, Pablo es un prototipo de Dios, de decir, mira, si yo puedo salvar a este hombre, así bien miserable, puedo salvar a cualquiera. Es el ejemplo, el prototipo que tengo de gracia. O sea, mi gracia puede alcanzar a cualquiera, es lo que está diciendo ahí. Y entonces, viéndolo de esta forma, cuando dice retén la forma de las sanas palabras, está hablando de un boceto, precisamente. ¿Sí? Pablo está diciendo a Timoteo, retén el boceto de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, hay un boceto que puedes seguir de sanas palabras. Y Pablo se pone como ejemplo, como vimos, al no avergonzarse del testimonio del Señor, y le da la clave a Timoteo de cómo hacerlo. Sigue el boceto que te dejé. Recordemos que Timoteo fue uno de los compañeros más fieles del apóstol Pablo. Y Pablo por eso dice, mi amado y fiel hijo en la fe. Porque lo vio así, lo vio a su lado siempre. Durante años, siguiendo a Jesús. Entonces había un ejemplo muy claro para Timoteo. Le dice, Timoteo, tú me viste.
Sigue ese boceto. Las sanas palabras que de mí oíste. El énfasis del apóstol Pablo en las 3 cartas pastorales, 1 Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, es mantenerse sano, siguiendo y transmitiendo la sana doctrina, ¿no? Y es lo que le está diciendo, sigue eso, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. El avergonzarte del testimonio del Señor es precisamente dejar a un lado lo que es sano para ti, las sanas palabras. Reténla, síguelas, vive de acuerdo a ellas. No solo es transmitirlas, es primeramente tú vivirlas. Tú me viste viviendo de esta manera, no solo al predicarlo, sino al enseñarlo en mi propia vida. O sea, Pablo está poniendo como un ejemplo aquí, como veíamos. Pero dice algo más al final del verso 13, le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué dice esto? Pues porque las sanas palabras no son simplemente cuestiones intelectuales en las cuales podemos meditar, ¿no? Y filosofar, y si no, la Biblia dice esto, y entonces hablas mucho de la Biblia, conoces la Biblia, pero no, dice Pablo, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, las sanas palabras se van a manifestar así en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Se vuelven visibles porque están en Cristo. Realmente esa es la manera en que se debe de retener la forma de las sanas palabras en fe y amor. ¿Cómo? En fe, creyéndolas. Con todo nuestro corazón. A eso se refiere, creyéndolas. Creyendo lo que Dios dice, más que lo que el mundo dice. Porque esa es nuestra batalla, ¿verdad? El mundo te dice, estás incompleto, te falta algo más. Y Dios dice, en Cristo estás completo, no te falta nada. ¿Estás de acuerdo? Es una batalla, y creo que todos hemos pasado por ahí. A veces te sientes incompleto y no encuentras esa llenura de aquel que todo lo llena en todo, Cristo. Solo como un ejemplo. Entonces las sanas palabras son en fe, creyéndolas, y en amor, ¿cómo? Practicándolas correctamente. El amor va a ser manifiesto de todas formas, porque las sanas palabras tienen ese propósito: sanarte, darte salud espiritual y sanar a otros, ¿verdad? A través del amor. Qué increíble, ¿no? O sea, esto está escrito no más porque, pues se me ocurrió poner eso en fe y amor. No, o sea, tiene un propósito. Pero quizá no te has dado cuenta por qué. Porque no has llegado a eso. No has llegado a experimentar eso, a vivir eso en fe y amor. Entrégale tu vida al Señor. No hay cosa más segura que Él. No hay cosa más poderosa que Él. Pablo lo sabe, estoy seguro de esto. Sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito. Entrégale ese depósito, dale tu vida al Señor. Vive para Él, es lo mejor que puedes hacer. Dios te creó para eso. Y no solo eso, Dios te redimió para eso. Fuiste creado para eso, para su gloria, para Él, no para ti. ¿Verdad? Salmo 100, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Nuestro propósito no está en nosotros, está en Dios. Y hasta que no encuentres ese propósito, vas a seguir viviendo insatisfecho y con problemas en tu vida. Vamos a avanzar, verso 14. Le dice ahora esto, ya le dijo, retén la forma de las sanas palabras. Ahora le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y otra vez esa palabra, depósito. Y ahora dice el buen depósito, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere esto. Guarda el buen depósito. Es diferente al depósito del versículo 12. ¿Por qué? Porque el depósito del versículo 12, quien lo guarda es ¿quién? Dios. ¿Y aquí el depósito quién lo guarda? Timoteo. No guarda el depósito. Dice el buen depósito. Importante. Y esa palabra buen está la clave para entender a qué se refiere.
¿Cuál es este depósito? Lo que Dios nos ha dado al poner nuestra confianza en Él. Entonces, cuando decidimos confiar nuestra vida al Señor, poner nuestra fe en Él, Él también hace algo. Nos hace un depósito. Piensa en eso. Yo deposito a su cuenta y Él ahora deposita a mi cuenta. Lo que está diciendo. Y no es que Él esté confiando ahora en nosotros, ¿no? Porque muchos tienen esa errónea enseñanza y doctrina de pensar que Dios cree en nosotros. No está diciendo eso. No es que ahora yo creo en Dios y pongo mi confianza en Él y ahora Dios también cree en mí, por eso me da un depósito a mí. No. Eso es erróneo. Deja de pensar de esa manera. La Biblia nunca enseña eso. Eso es una falta de conocimiento de quién es Dios. ¿Por qué? Dios no necesita confiar en nadie. ¿Sabes por qué? Porque Él no necesita la fe. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Porque Él es soberano. O sea, todo lo sabe. Y tiene el gobierno de todo. Por lo tanto, Dios no necesita fe. No necesita creer en ti. Desecha esa mentira, ese engaño. Se ve muy bonito, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que pone, ¿no?, las luces y los reflectores sobre ti. Tú eres importante, Dios cree en ti. Patrañas. Ese mensaje no es bíblico. Dios no necesita creer en ti, ni en mí. Él ya sabía todas las veces que tú y yo le íbamos a fallar. ¿Y sabes qué? Aún así, nos escogió. Eso es gracia. En ti y en mí no hay poder para que Dios pueda confiar en nosotros, como lo hacemos con Él. ¿Te das cuenta? Nos vamos a fallar. Deja a un lado ese pensamiento de que Dios cree en ti. Eso es mentira. Dios ni siquiera necesita creer en ti. Y si realmente necesitara creer en alguien, créemelo, no lo haría. Ni en ti ni en mí. Porque Él sabe que vamos a fallar. Entonces, ¿a qué se refiere con el buen depósito? El buen depósito al que se refiere, podemos resumirlo de esta forma: el Evangelio. El Evangelio de salvación. Las sanas palabras. Retén las sanas palabras. Casi le está haciendo lo mismo en el siguiente verso. El testimonio de Jesucristo. La doctrina que es conforme a la piedad. La verdad de Dios. El ministerio de la piedad, como vimos en el capítulo 1. Eso es el buen depósito. Dios nos ha dado un buen depósito. Su Evangelio, sus buenas nuevas a este mundo. ¿Y qué estaba pasando? Muchos estaban perdiendo ese depósito. ¿Cómo? Avergonzándose del testimonio del Señor, del Evangelio. Avergonzándose de aquellos que seguían guardando ese depósito, como el apóstol Pablo. Por eso le dice: guarda el buen depósito. La exhortación de Pablo la podemos ver de esta manera: así como Dios es fiel en guardar nuestro depósito, nosotros esforcémonos en ser fieles en guardar su depósito. En algún momento fallaremos, sí, y lo hemos hecho, sí, pero esfuérzate en ser fiel, en guardar su buen depósito. Ahora Pablo le recuerda algo importante, al último de este versículo: por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? O sea, le deja claro, tú lo vas a guardar, pero necesitas de alguien más. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, aunque Pablo le dice a Timoteo que él debe de guardar el buen depósito, le recuerda algo, que no lo puede hacer en sus fuerzas. No lo puede hacer en sus fuerzas. Necesita de los recursos que Dios le ha dado. Y el principal recurso es maravilloso. El principal recurso que Dios nos ha dado es Él mismo. Dios mismo en nosotros, en la presencia de su Espíritu Santo que mora en los creyentes. Qué increíble eso. Y volvemos a recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo: tú no recibiste espíritu de cobardía, sino de poder. El Espíritu Santo, que es poderoso para vivificar nuestros cuerpos mortales. Romanos 8. Fue poderoso para levantar a Jesús de los muertos. Es poderoso para el día de hoy darnos vida para Cristo, para Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, esto no lo vas a poder hacer solo. Necesitas del poder de Dios. Ahora Pablo va a mencionar un par de ejemplos más. Un ejemplo malo y un ejemplo bueno.
El contraste está en aquellos que no guardaron el depósito de Dios y un hombre que sí lo guardó. Otro más. Dice verso 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces pone estos ejemplos. El primer ejemplo, habla de estos dos hombres. Digamos lo que es el mal ejemplo. Ya sabes esto. O sea, Timoteo tenía conocimiento de esto. Que me abandonaron todos los que están en Asia. De los cuales son Figelo y Hermógenes. Timoteo estaba en Éfeso. ¿Recuerdas eso? Pablo lo dejó encargado en Éfeso. Una ciudad precisamente de Asia Menor. En ese tiempo era Asia Menor, que hoy es Turquía. Y es probable que esos hombres fueran de Éfeso, precisamente. Los nombra como diciendo, tú los conoces también. Conocidos por Timoteo. Quizás hasta personas ya líderes en la iglesia, conocidos en la iglesia. Dice, tú sabes lo que pasó con ellos, Timoteo. Dice, todos me abandonaron todos los que están en Asia. O sea, refiriéndose quizás de la iglesia de Éfeso. Me gusta esta hipótesis que hace un comentarista llamado William Hendrickson. Él dice esto, es probable que varios cristianos principales de la provincia de la cual Éfeso era capital, Asia, habían recibido el ruego de Pablo de ir a Roma a fin de presentarse como testigos a su favor. Sin embargo, nadie respondió a su petición. Y más adelante vamos a ver Pablo cómo se siente abandonado, ¿no? Todos me han abandonado. Pero aquí habla de estos dos. Digo, es interesante esa hipótesis, ¿no? Quizás muchos de ellos pudieron ir a testificar a favor de Pablo. Pero ¿qué sucedió? Se avergonzaron de él preso en el Señor. Muchos dijeron, si vamos a testificar nos van a arrestar y también nos va a tocar lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es posible que Pablo consideró que esos dos hombres, Figelo y Hermógenes, estuvieran dispuestos a ir a defender a Pablo. Pero por cobardía y vergüenza no fueron. Es bien fácil hablar. Es bien fácil hablar. Y he conocido a cristianos que hablan y al final te das cuenta que solamente fue pura, ¿cómo le llamamos? Como pura barba, ¿no? Así como querer quedar bien con los hombres, ¿no? Pero cuando Dios los probó, le dijo, a ver si es cierto, ya no los viste. Eso es lo que está pasando con esos hombres. Seguramente así fueron. ¿Te acuerdas de Pedro? Señor, yo no me escandalizaré de ti. Si es necesario, daré mi vida por ti. Y esa noche negó a Jesús 3 veces. Claro, Pedro ya no tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Más adelante vemos cómo Dios lo confronta, Jesús lo confronta, ¿no? Él reconoce su pecado y vemos a un Pedro ya lleno del Espíritu Santo, pues predicando el Evangelio sin vergüenza, ¿verdad? Pero muchos se quedan en ser eso solamente. Esos hombres probablemente eran así, ¿no? Cuando realmente se necesitó ver su fe, que dijeron, no, pues mejor no vamos, ¿no? Y Pablo dice, me han abandonado. Pero hubo un hombre que mostró lo contrario y no se avergonzó del Señor ni de Pablo preso por el Señor. Dice el verso 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Y vemos esto y de repente al estar leyendo dices, tenga misericordia, ¿no? El Señor de, entonces va a pedir por Figelo y Hermógenes, ¿no? Y dice, no, Onesíforo. ¿Qué nombres, no? No le vas a poner uno de esos nombres a tus hijos, por favor, ¿no? Onesíforo, ¿no? Dice, habla de él. No se sabe más sobre este hombre Onesíforo, más que lo que dice esta carta. Y lo primero que dice sobre él es que Dios tenga misericordia de su casa.
así como Él tuvo misericordia de Pablo. Es interesante la mención de la casa de este hombre, de Onesíforo. ¿Por qué Pablo no mencionó solo a Onesíforo? ¿Por qué no decir simplemente el Señor tenga misericordia de Onesíforo? Pues es posible que Onesíforo se encontrara también ya encarcelado por ser amigo de Pablo. Al final de la carta, Pablo manda saludos en el capítulo 4, verso 19, a la casa de Onesíforo. Dice, saluda a Priscila, a Aquila y a la casa de Onesíforo. Nuevamente no dice, salúdame a Onesíforo. O sea, Onesíforo ya no estaba ahí en su casa. Pablo, que tenga misericordia a Dios de la casa de él. Entonces, es posible que este hombre ya estuviera encarcelado, ¿no? Quizás está muerto y Pablo no sabía. Por eso dice que Dios tenga misericordia de su casa, ¿no? ¿Por qué pide esto? Pues porque muchas veces me confortó. Y esto fue lo que Pablo puso a Onesíforo como un buen ejemplo, ¿no? Por lo que lo puso como un buen ejemplo, en contraste con Figelo y Hermógenes. Este hombre no se avergonzó. Este hombre me confortó, me ayudó, me dio aliento. Muchas veces. No sabemos exactamente cómo fue que Onesíforo confortó al apóstol Pablo, pero seguramente fue con sus visitas estando en la cárcel. Fue a verlo. Fue a llevarle alimento, lo que necesitara. Y dice el verso, y no se avergonzó de mis cadenas. Timoteo, tú no te avergüences. Yo no me he avergonzado. Onesíforo no se avergonzó de mis cadenas. Entonces, el hecho de que Onesíforo no se hubiera avergonzado de las cadenas de Pablo, pues llenaba el corazón de Pablo de gratitud y ponerlo como un ejemplo de eso. Verso 17, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. ¿Qué decir eso? Onesíforo fue a buscar a Pablo. Al estar en Roma se puso a buscar a Pablo. Y probablemente fue de cárcel, de prisión en prisión buscando a Pablo. Eso es lo que está diciendo. Me buscó solícitamente y me halló. Lo buscó solícitamente, o sea que no se conformó con pues aquí no está Pablo, ¿no? No lo tenemos en la lista. Pues ya me voy a mi casa. Yo ya lo busqué. O sea, en él había un deseo de encontrar a Pablo y fue solícito hasta que lo encontró, lo que está diciendo. No se avergonzaba ni del Señor ni de Pablo, preso por el Señor. Verso 18, concédele al Señor que haya misericordia acerca del Señor. ¿Cuándo? Aquel día. Nuevamente vemos aquel día, el día de Jesucristo. Pablo no sabía si había muerto o no. Probablemente sabía que estaba arrestado. Por eso dice, concédele al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. ¿Verdad? Refiriéndose a esa situación en la que estaba ya Onesíforo. Quizás también arrestado y con sentencia a muerte, esperando su ejecución. Y termina diciendo esto, ¿y cuánto nos ayuda en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Timoteo conocía bien a esos hombres, Figelo, Hermógenes y a este hombre, Onesíforo, un hombre que siempre estuvo sirviendo. La palabra ayudar es donde viene la palabra diácono, servidor. Quizás era un diácono en la iglesia, ¿te das cuenta? Y dice, tú sabes cómo él estuvo siempre ayudándonos. Y cuando fue probada su fe, ahí estuvo. No se avergonzó. Timoteo tuvo ejemplos, muy buenos ejemplos de hombres, como Pablo, Onesíforo. También de mujeres. ¿Recuerdas su madre y su abuela? Una fe no fingida. Ejemplos de personas que su fe los llevó a servir a Dios sin avergonzarse. Con una fe genuina y un amor sincero. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Pero tenemos que empezar desde el principio. ¿Sabes a quién has creído? En un principio, sinceramente no lo sabes. Y decides, bueno, pues confío en Él. Pero cuando empiezas a creerle, empiezas a conocer quién es Él. Y te das cuenta que hiciste lo correcto. Y el resultado va a ser ese. Si te avergüenzas o no el día de hoy de Jesucristo.
¿En qué fila te vas a formar? ¿En la de Figelo, Hermógenes? ¿O en la de Pablo, Onesíforo? Y otros grandes hombres de fe, Moisés, Abraham, Daniel. Está en una fila. El día de hoy decide. Toma una decisión. Y cree al Señor, créele. Vive de acuerdo a sus promesas. Vive de acuerdo a lo que Él te dice. Cree que es lo mejor para ti. Pon tu fe en Él. Es una oportunidad más que Dios te está dando. Para que en ese día, para que estés seguro, para empezar, que vas a llegar ahí, al bema de Cristo, y ese día tengas que traer delante del Señor y sepas que nada de eso se va a consumir. Pon tu vida en las manos de Dios. Él es poderoso para guardar ese depósito. Él ya te lo demostró. Él pagó por tu vida en la cruz. ¿Estás de acuerdo? Él puede guardarlo. Está dispuesto a hacerlo. Ya lo hizo. Puedes confiar en eso. Él es poderoso. Él es fiel y Él es poderoso para hacerlo. No te avergüences. Pon tu vida en el Señor. Vamos a orar. Señor, Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por el tiempo que nos das de meditar en ella y realmente examinar nuestro corazón. El día de hoy, Señor, nos confrontas con la verdad y nos quieres llevar a ese punto, Señor, a poder vivir para ti, Señor. No importa lo que estemos viviendo, experimentando o lo que eso implique, Señor. Como Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio. Señor, a veces no queremos eso y nos avergonzamos. Y es por esto, porque nos hemos olvidado a quién hemos creído o simplemente ni siquiera estamos creyendo en ti, ni en lo que tú nos pides. Ayúdanos, Señor, a pasar de eso, de creer en ti a creerte a ti. Vivir vidas, Señor, que te crean y reflejen esa fe, Señor. Vidas que no se avergüencen del buen depósito que tú nos has dado, que es el Evangelio. Ayúdanos. Danos tu espíritu, el poder que veíamos, Señor, para poder retener esas palabras, esas sanas palabras, guardar ese depósito, Señor, como veíamos en fe y en amor. Algo visible en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos salvado, por habernos mostrado tu fidelidad y tu poder en esa cruz, Señor. Y todos podemos confiar en eso. Y podemos dar y entregar toda nuestra vida, toda nuestra voluntad a ti, Señor. Y que tú hagas lo que tú quieras, Señor, con eso. Que tú eres fiel, porque tú eres poderoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu grande amor para con nosotros. Que un día más nos haces reflexionar y nos quieres despertar a tu gracia, Señor, para vivir para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.